Mi mayor anhelo es transmitir a la gente que Dios vive, que Dios existe y que Dios es real. En su palabra podemos encontrar a un Dios vivo. Podemos nosotros encontrar las respuestas a nuestras vidas. Podemos encontrar una guía segura para el éxito y para la bendición. Sobre todo una guía que nos lleva a la vida eterna. Testificando de su amor, para mí representa no solamente leer la Biblia y compartirla como una clase de historia, como una clase de la... Sí, pues como una clase de historia, sino para mí, testificando de su amor representa vivir en carne propia lo que leo, hacerlo mío y vivirlo, seguir el camino trazado por Dios. Eso para mí es testificar de su amor, no solamente hablar y predicar de la Biblia, sino vivirla, disfrutarla. Eso es testificar de su amor. El Señor en este tiempo nos da la oportunidad de hablarnos de muchas maneras. En un video anterior había comentado las maneras en que Dios habla, pero en esta ocasión yo quiero testificar algunos ejemplos cómo Dios ha hablado a mi vida. En ese video, que les voy a dejar el link para que lo vean, Dios habla de muchas maneras, que es mediante su palabra, que es mediante los sueños. También nos habla a través de las señales, nos habla a través de la naturaleza. Y en este momento no voy a entrar a detalle con los versículos correspondientes, porque en ese video viene más detallado cómo es que Dios nos habla, sino más bien me voy a enfocar a algunos ejemplos de cómo Dios me ha hablado a través de esas maneras en que Dios se manifiesta. Porque si Dios lo hizo en el tiempo de antes, también lo hace en este tiempo. Ahora, ¿cómo Dios habla a través de su palabra? Yo creo que realmente esto es vida. Cuando yo voy a Dios en oración, yo no voy dudando o de que Él no me va a dar alguna respuesta. No es solamente orar, sino es esperar a que Él te diga algo. No es solamente tú hablar, sino es esperar a escuchar lo que Él tiene para ti. Cada día nosotros podemos recibir el maná directo del cielo, no llevando un programa para ver qué voy a estudiar, sino dejándome guiar por el Eterno, por el Señor de los cielos, por nuestro Señor y Salvador, para poder entender lo que Él tiene para ti en ese día. El Señor habla a través de su palabra. Y cuando tú te llenas de su palabra, cuando menos lo piensas, el Señor trae a tu mente esa palabra que necesitas como una respuesta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en mi vida. Recuerdo que en una ocasión el Señor me respondió de dos maneras, por su palabra y por una señal. Bueno, recuerdo que mi familia y yo íbamos a partir. Nosotros, por la causa del Evangelio, por causa del Señor, hemos estado, mi familia y yo, de un lugar a otro, porque así ha sido la voluntad de Dios. Desde que lo conocimos, Él nos ha movido de un lugar a otro. Pero bueno, recuerdo que en esa ocasión estábamos viviendo en Navojoa, Sonora. El Señor ya había empezado a hablar a nuestros corazones y a nuestra mente que era el momento de partir de ese lugar. Y bueno, se acercó el momento y la pregunta era ¿hacia dónde teníamos que ir? La verdad es un proceso muy difícil y no tan fácil encontrar la respuesta perfecta de Dios. Yo recuerdo que
Estábamos todos en oración y todo. Y, y ya de tanto orar, me acuerdo que en una ocasión le dije, Señor, tú vas a contestar el lugar donde quieres que vayamos. Dinos a dónde. Recuerdo que me puse a hacer una lista de los estados de la República que se me venían a mi mente y que decían, no, pues debe ser este lugar o así, ¿no? Yo decía, pues, pienso yo que está el lugar. Bueno, empecé a escribir Colima, Monterrey, Chihuahua, Yucatán, Puebla, el DF, y así comencé a escribir así con papel y lápiz y pluma, escribir uno por uno. Al final dije, bueno, Guadalajara, Jalisco. Cuando terminé de escribir toda esa lista, y hasta el final puse Jalisco, entonces yo recuerdo que se me vino esta cita de la Biblia a mi mente, que dice, no mires a su parecer ni lo grande, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo desde que se me vino esa cita a la mente así tan clara, y luego me pongo a ver al final de la lista que decía Jalisco, desde ahí como que mi corazón hacía así, decía, ya como que sentí un nudo en la garganta y dije, realmente es ese lugar, pero no me quedé con eso solamente, dije, no, quiero confirmación y vas a pedir, y yo ahora, si tú me has hablado con tu palabra, ahora me vas a hablar con una señal y te voy a pedir una señal. La señal fue la siguiente. Y se lo dije a solas, no se lo dije a nadie. Fue en secreto esa señal. Porque no quería que nada influyera en lo que Dios me iba a responder. Así es que en mi mente yo le pedí una señal a Dios. Señor, quiero que me confirmes el lugar a donde hemos de ir. Y te pido que me dejes ver en este día un producto, porque como iba a salir de compras dije, quiero que me dejes ver en este día un producto, algo que sea referente al lugar a donde quieres que vayamos, por favor. Que yo no lo busque ni nada, sino que tú me lo pongas enfrente y que lo vea. Ya así para que tú me confirmes el lugar donde tú quieres que vayamos. Y bueno, se lo entregué a Dios en oración. Recuerdo que estaba en la planta alta, estábamos rentando una casa de 2 pisos. Y ya me tranquilicé, estuve confiada en el Señor. Y bueno, bajo a la planta baja, a la cocina específicamente. Iba a salir al patio, que por la cocina uno sale al patio. Que me voy dando la sorpresa que cuando voy entrando a la cocina, ahí estaba en la mesa de la cocina, así, mira, así como diciendo, veme. Era la salsa de la Valentina. Aquí en México hay una salsa que es salsa Valentina, pero ustedes saben que la salsa de la Valentina tiene un mapa de ese lugar. Y ese lugar era el mapa en rojo, por si fuera poco, el mapa pintado de rojo, que es el mapa de Jalisco. Yo cuando miré esa salsa ahí con el lugar ahí en rojo, dije, no. Yo dije, ya dos veces, uno con tu palabra y con esta señal. Yo dije, ese es el lugar donde tú quieres que vayamos, Señor. Ya no me quedaba la menor duda. Realmente Dios confirmó que Jalisco era el lugar a donde teníamos que ir. Y sí, cuando llegamos a Jalisco fue algo como una prueba muy fuerte porque no se nos daban las cosas. Encontramos un lugar de renta previo, después fuimos a otro lugar y en fin que Dios nos colocó en el lugar donde debíamos de llegar, pero pues ya estando en Guadalajara fue que Dios cumplió su propósito divino por el cual nos llevó ahí. Nosotros humanamente hablando, Guadalajara, ¿y qué vamos a hacer allá en Guadalajara? Pero Dios nos llevó allá, ¿para qué?
para cumplir su propósito. ¿Cuál fue el propósito de llevarnos a Jalisco? Pues nos llevó porque Isolina estaba mal de su salud y tenía que operarse. Su corazón estaba en las últimas. Y nos llevó con el mejor cirujano de Guadalajara. O sea, humanamente hablando, no entendíamos por qué íbamos allá. Pero ya estando ahí, el propósito era para poder, que el Señor quería darle otra vez esa oportunidad de vida a Isolina. O sea, si nos damos cuenta, ¿y cómo pudimos llegar a la voluntad perfecta de Dios y no torcer el camino? ¿Qué tal si hubiéramos ido a Monterrey o, a mi parecer, no? Pues vámonos a Yucatán, ¿no? O sea, todos nuestros moveres que hemos tenido, mi familia y yo, han sido dirigidos completamente por el Señor. Y en cada lugar que hemos estado, Dios ha cumplido su propósito. Entonces, esa es una de las maneras en que Dios me ha hablado a mí, que yo puedo testificar que la Biblia es verdad, por su palabra y por señales. Ahora, hay otra manera que el Señor también, es una manera muy clara que el Señor nos puede hablar y que no hay duda. También en la palabra dice que el Señor puede hablar por sueños o por visiones. Bueno, si a mí me preguntas que si a mí el Señor en algún momento me ha hablado por sueños, sí me ha hablado por sueños. Y me ha hablado para dos objetivos. Puedo testificar de dos maneras cómo es que Dios a mí me ha hablado por sueños. Recuerdo en un momento que estaba muy bonito. En un momento, Dios me puso en mi sentir estar en un retiro espiritual. No fue por voluntad propia, pero fue porque el Señor así me lo pidió. Estuve por 6 meses en un retiro espiritual. Más adelante voy a ir compartiendo poco a poco las experiencias que aprendí en ese retiro espiritual, que para mí son muy valiosas y que las voy a empezar a compartir porque este es el momento de compartir. Dios me había dejado saber que mi boca se iba a abrir en algún momento, pero no sabía qué momento, y este momento es ahora. Por eso es que lo estoy empezando a compartir, porque de esto ya han pasado algunos años, pero el Señor me ha dejado saber que ese es el tiempo en que debo compartir las cosas que Él me ha dicho y las cosas que he vivido. Bueno, una de esas es que el Señor me llevó a un retiro espiritual. En ese retiro yo no salí, de la casa, yo estuve concentrada en entender la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo fue que Él por un sueño me dijo que yo tenía que estar en un retiro espiritual? ¿Cómo es que me lo dijo? Él me dijo, prepara tus labores fuera, en un sueño. Prepara tus labores fuera y ve al campo, porque allí te hablaré por sueños y visiones. Yo en ese momento no entendí por qué me había dicho eso el Señor, pero sí sabía que Él me iba a hablar y que tenía que apartarme en un lugar para hablarme. Y ese momento era mi retiro espiritual. Después de unas semanas después, entré en mi retiro espiritual y entonces ahí es donde Él me comenzó a hablar a través de su palabra y a través de sueños. Es un salmo que dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué significa eso? Bueno, el Señor nos aconseja de noche y nos enseña en nuestra conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Muchos no sabemos, pero el Señor nos habla a través de sueños para enderezar nuestro camino, para mostrarnos nuestros pecados y para guiarnos hacia el camino correcto. En todo ese tiempo yo soñaba las cosas que había por dentro de mí que yo no sabía que yo tenía. Yo me creía buena. Yo hacía obra misionera, compartía a otros de Dios, daba campañas evangelísticas, ayudaba a los que necesitaban. Yo me sentía muy buena. Bueno, pues sí me sentía bien dentro de lo que cabe, ¿no? Decía, bueno, pues voy en el camino correcto. Pero resulta y sucede que en ese tiempo el Señor habló a mi corazón en mi retiro espiritual.
¿Y qué es lo que Él me mostró en esos sueños? Mis pecados. O sea, yo no sabía que yo tenía demasiados pecados en mí. Pecados que a simple vista no se ven. Porque nosotros podemos vernos así, ¿no? Ay, qué buena gente, qué linda persona. Pero solamente el Señor conoce lo que hay aquí en nuestro corazón. Entonces Él me empezó a mostrar todos mis pecados. Hay pecados que no se ven a simple vista, pero que están en nuestro corazón. A veces es necesario que el Señor hable de diferentes maneras en nuestra vida para mostrarnos que estamos mal, porque finalmente Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros vivamos bien. Y nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a esta tierra para perdonar nuestros pecados, sino también para salvarnos de ellos. O sea, no quiere que vivamos esclavos a los pecados de ninguna manera. Él quiere hacernos libres, libres de toda esa basura que nos estorba, libres de toda esa basura que nos quita de la presencia de Dios. Eso es lo que Él quiere, ese es el propósito principal. Por eso Él se manifiesta de muchas maneras y Él nos habla de diferentes formas. Como ya vimos, a través de su palabra, a través de sueños, a través de señales, podemos recibir una respuesta. Y también a través de la naturaleza. Cuando estuve en mi retiro espiritual, para ser más específica, mi salón de clases fue el patio de donde yo vivía, donde vivíamos. Ese patio tenía 4 árboles y solamente. Y mis compañeros de clase eran los pajaritos. Ahí aprendí muchas cosas muy valiosas. Cada día era meditar en su palabra, meditar en lo que quería el Señor que yo aprendiera. En ese rinconcito, yo le digo, o en ese salón de clases, aprendí tantas cosas a través de la naturaleza, por ejemplo, los pájaros. Ahí es donde aprendí el Señor me motivó a poner agua a los pájaros que vivían por ahí, y pan o tortilla, lo que tenía a la mano. Diario, sin faltar, venían por su comida, todos como unas pirañas, a comer, a comer. Aprendí la enseñanza que dice, dadle vosotros de comer. A través de la naturaleza nosotros podemos entender el amor de Dios. Y cuando era de noche, también salía a ese lugar y miraba las estrellas, miraba la grandeza de Dios. A través de la naturaleza podemos encontrar tantas lecciones tan hermosas y muy importantes para nuestra vida. Esa es otra de las cosas que aprendí. De hecho, recuerdo que en ese mismo lugar, en ese patio, en ese entonces, pues mi familia y yo teníamos muy poco tiempo de llegar a ese lugar, y recuerdo que pues mi mami la que se encargaba de ir por la despensa, los mandados, mientras yo me encargaba de hacer otras cosas de la casa. No permanecí ociosa, sino que me mantenía activa y ayudando, pero sin salir, porque tenía que concentrarme en lo que Dios quería enseñarme. Porque después de que yo aprendiera eso, yo también tenía que compartirlo con otros. Era muy importante que pusiera atención en ese momento de lo que Dios quería que yo entendiera, que yo aprendiera. Entonces recuerdo que en una ocasión estaba, pues ahí como acabamos de llegar, no teníamos ni lavadero, ese lugar no tenía ni lavadero, ni mucho menos lavadora, pues. Recuerdo que en una ocasión teníamos como una tina grande, donde ahí lavábamos nuestra ropa, poníamos la ropa, agua y jabón, y ahí a mano así le hacíamos como si fuéramos nosotros la lavadora, ¿no? Pero la enjuagábamos bien con jabón y ya después con agua o suavizante, lo que sea. Bueno, en ese entonces recuerdo que perfectamente que estaba lavando la ropa de Rodolfo, mi hermano. Y en ese momento que estaba lavando,
claramente se me vinieron esas palabras a mi mente. Esto es servir a Dios. Y yo me quedé así. O sea, ahí como que se me caí en cuenta de tantas cosas. Y esa es otra de las maneras que Dios habla, en tu mente, en tu conciencia, es donde Él te habla a ti y a mí. Ahí entendí la profundidad de lo que es el servicio a Dios. Entonces, si eso es servir a Dios, haciendo algo bueno por mi prójimo, sobre todo empezando por mi hogar, eso a mí me dejó muchas lecciones. Y yo dije, realmente eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios y de ahí comencé a entender que no solamente el Evangelio es llevar una vida de religiosidad, sino es una vida práctica de amor y servicio como la tuvo nuestro Señor Jesús. Aún en su infancia Él trabajó, Él ayudó a su mamá, Él vio por todos los que le rodeaban, Él le ayudaba. O sea, ¿y nosotros qué? Tenemos que empezar en nuestro hogar a ser amorosos, serviciales, para poder servir a nuestro prójimo. Entonces el Señor por eso quería también platicar conmigo, porque yo tenía que aprender el servicio en mi casa para poder servirle después. Eso es algo muy importante. Entonces el Señor también habla a través de nuestra mente, a través de nuestra conciencia. No es que cuando cometes algo malo dices que me remuerde la conciencia, no es tu conciencia. Es Dios hablando a tu conciencia que te dice, hiciste mal o no debiste de haber hecho eso. Eso es también escuchar la voz de Dios. Es tan... Ahora, ¿cómo podemos ser más susceptibles? ¿Cómo podemos estar más atentos? Pues realmente si ese es nuestro deseo, el Señor nos lo va a conceder, pero tenemos que estar más en una comunicación más directa con Él para poder entender su dirección, para poder entender su consejo. Como dice en su palabra, que bienaventurados son los que lo buscan temprano. No recuerdo la cita, pero dice así, que son dichosos los que lo buscan temprano. O sea, no solamente de temprano en la madrugada, sino a tu temprana edad. Cuando lo buscas desde temprano, te evitas de tantas cosas y vives tu vida más plena y feliz. Poco a poco iré compartiendo y testificando del amor del Señor, de las cosas que he aprendido. No soy perfecta, tengo mis errores y sigo aprendiendo, pero el Señor ha puesto en mi corazón comenzar a compartir de las cosas que he aprendido de Él. Y duré mucho tiempo y muchos años callada, pensando que yo no tenía nada que dar. Pero hasta para eso había un tiempo, y ese tiempo es ahora, porque el Señor me ha marcado que es el tiempo de compartir y de ir compartiendo mis experiencias que he tenido con Él. Y eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Y eso es, la otra vez estábamos comentando y compartiendo aquí en casa, y estábamos analizando las alabanzas, ¿no? Los cánticos que vienen en la Biblia. Podemos encontrar el canto de victoria de David, el canto de Débora, el canto de Ana. Y si nos damos cuenta y estudiamos esos cantos que vienen ahí registrados en la Biblia, esos cantos son las experiencias que ellos vivieron. O sea, Jehová es bueno, Jehová es fortaleza en el día de la angustia, porque Él me libró de las garras del enemigo, porque Él hizo esto, porque Él hizo aquello, el Señor nos salvó, el Señor... O sea, realmente los cantos que vienen registrados en la palabra de Dios son las experiencias que ellos tuvieron. Hablando de esos cantos, yo decía, bueno, realmente, ¿cómo podemos tributar alabanza al Señor? Testificando de su amor,
testificando de las cosas buenas que Él ha hecho con nosotros. No quedarnos mudos, sino hablar y exaltar su nombre. No solamente predicar un sermón, un estudio bíblico. No, es también decir a viva voz que el Señor vive y dar testimonio vivo de lo que Él ha hecho con nosotros. Eso es el propósito y mi propósito personal de ahora en adelante. Testificar del amor del Señor, de lo que yo vivo, de lo que Él me ha enseñado, poco o mucho, con mucho cariño, para los que me escuchen. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Me dio mucho gusto poder compartir este pequeño testimonio y espero que sea de bendición y de motivación para que también algunos de ustedes busquen al Señor y si lo buscan de todo su corazón lo van a encontrar. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Bye.